Romanos 12. Y mientras que va buscando Romanos capítulo 12, un amén fuerte si está allí. Ok. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ese es uno de los versículos que más me encanta de la palabra de Dios. Es un versículo bastante útil si uno le aprende a extraer, valga la redundancia, su utilidad. Es un versículo que enseña profundamente una forma de victoria en nosotros los creyentes. Porque como le mencioné hace 15 días, he venido enseñando el tema del carácter. Y esto es una cúspide en el carácter. Esto que habla Romanos es la forma en que encontramos el carácter. Así que Dios quiere enseñarnos profundamente cómo le hacemos, cómo usted hace, cómo yo hago, para que realmente ese carácter de Cristo se aflore. Para yo ser una persona de carácter realmente como lo describe la Biblia. Para yo ser ese papá, esa mamá, ese hijo, ese trabajador, ese estudiante, esa persona que tiene un carácter firme en Cristo. Amén. Y para ello permítame contarle algo, una pequeña historia rápidamente, algo histórico. Más o menos por allá en el año 476 después de Cristo, cae el Imperio Romano. Cae por causa de las invasiones bárbaras. Entonces por todos lados penetran el Imperio Romano y atacan al Imperio Romano hasta que el Imperio Romano sucumbe, cae completamente. Sobrevive solamente una parte del Imperio Romano oriental. Y en ese periodo en que cae el Imperio Romano, en ese año 476, inicia algo que se denominó la Edad Media o el oscurantismo. ¿Y por qué se le dijo oscurantismo? Por esa misma razón, porque hizo que la humanidad se profundizara completamente en un periodo donde el saber estaba perdido, que la humanidad profundizara en una exclusión total del saber, del conocimiento. Entonces nadie tenía una Biblia, nadie tenía libros. Todo lo que se sabía era lo que decían la iglesia, y ese era el conocimiento, y la iglesia estaba dando un conocimiento mal. Pero como nadie sabía cómo consultar si lo que me enseñaban era verdad, tocaba comerse todo lo que le decían a la humanidad. Y fue una época de estancamiento, fue una época de completo estancamiento para la humanidad. Pero más o menos entre el siglo XV, finales del XVI, ya la Edad Media termina. Y termina con un gran evento que lo impulsó la Reforma Protestante. Nuestros antepasados, nuestros antecesores, impulsaron una gran reforma. Quiso que toda la humanidad, no solamente la iglesia, sino toda la humanidad saliera de ese tiempo oscuro, de ese tiempo de mentiras, de ese tiempo de engaños. E inicia el renacimiento, el famoso renacimiento, que la palabra lo dice, es un renacer. Inicia nuevamente la humanidad y vuelve la humanidad al conocimiento. Empiezan a inventar y aparecen grandes hombres, inventores, empieza a darse soluciones a las cosas, la medicina avanza, ya la iglesia se encamina, la iglesia deja de ser tan hereje, porque la iglesia era sumamente hereje. Y en ese suceso de cosas buenas también se levantaron muchas cosas. Y el Renacimiento se caracterizó porque el periodo clásico del pensamiento griego y romano vuelve y se retoma para esa época de la humanidad. Entonces surgen las filosofías de los epicúreos, de los estoicos, las filosofías de esos nacen las filosofías del escepticismo, y empieza la humanidad a pensar, pero
con ese nuevo pensar se levantan nuevos pensamientos. Pensamientos contrarios a Dios también. Pensamientos que querían sacar a Dios, como la iglesia hizo tanto mal en el pasado, dijeron, no, ahorita nuestra forma de pensar tiene que ser completamente separada de Dios, porque donde metamos a Dios vuelve y nos hacen eso, y obviamente no es así. Así que la iglesia quiere separarse completamente de Dios. Y es allí donde empieza a inundar una cantidad de corrientes. Hasta de ahí nace el humanismo, de ahí viene el ateísmo con fuerza. Empieza a inundar los pensamientos de toda la humanidad. Es de allí. ¿Y por qué le cuento eso? Porque como en esa época la humanidad hubo una renovación de pensamiento que influenció la nueva forma de pensar de toda la sociedad, nosotros como iglesia también tenemos que constantemente renovar nuestro pensamiento. Usted y yo como creyentes tenemos que renovar nuestro pensamiento en todo momento. Renovar nuestra forma de pensar. Pero la forma en que usted y yo renovamos la forma de pensar no es sencillamente como lo hicieron en esa época la humanidad. Vengan nuevos conocimientos, vengan conocimientos de otros lados. Sino la forma en que usted y yo renovamos nuestro pensamiento se llama la Biblia. Dios quiere renovar la forma de pensar de todos los que estamos aquí, incluyéndome, empezando por mí. Dios quiere que tu forma de pensar cambie, que se renueve nuestro pensamiento, pero se renueve a través de la palabra de Dios. Que más allá de conceptos, más allá de filosofías, más allá de premisas humanas, Dios quiere renovar tu forma de pensar a través de la palabra de Dios. Y ahí es donde está el éxito del creyente, en renovar su forma de pensar. Y si nos devolvemos otra vez al versículo 2 del capítulo 12, dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Así que para renovar la mente con la palabra de Dios, yo necesito algo. No conformarme a este siglo. Otra versión dice, no piensen ni imiten las conductas de este tiempo. Usted y yo renovamos nuestra mente, es no conformarnos a lo que esta época todo el mundo hace. Y es lo primero que necesitamos como creyentes, porque entre más avancen las épocas, más nos van a permear, nuevas formas de pensar van a aparecer. Y si usted y yo queremos tener la mente de Cristo, una mente renovada como Cristo quiere, tenemos simplemente y sencillamente que no conformarnos a las corrientes de este siglo. Me asusta un poco que se han levantado algo que ya Isaías había profetizado. Si me acompaña Isaías capítulo 5, versículo 20, es algo que está pasando hasta el día de hoy. Isaías 5, 20. Amén. Amén. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay algo que se está levantando en este tiempo, y es que a lo bueno se le está llamando malo. A lo malo se le está llamando bueno. A las tinieblas se le están llamando luz y a la luz se le está diciendo tinieblas. Y este siglo quiere hacernos pensar de esa forma. Ahí me asusta, me aterra que ahorita se ha levantado un movimiento fuerte pro vida, y ese movimiento fuerte pro vida defiende la vida animal y vegetal a toda costa. Y no está malo, claro que es muy bueno. Es muy bueno defender los animales. Es muy bueno cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Que es lo que Dios nos dio. Pero lo curioso, o más bien paradójico, de este movimiento pro vida que defiende los animales y defiende la vegetación a toda costa, es que son pro aborto también. Entonces, defienden el aborto a toda costa. Y usted lo ha visto que ahorita Argentina está en un punto crítico que está viviendo,
que se puede interrumpir el aborto hasta la semana número 14 por la razón que se quiera. Que si no quiero, lo interrumpo. Que si me dio pereza, lo interrumpo. Y esta sociedad está así. Defienden un animal, pero dicen que un feto, un bebé en un vientre, debe morir. Defienden un perrito, no ataquen los perros. Y obviamente hay que defender los animales. No me malinterprete. ¿Cómo talaron unos árboles? Claro. Pero que legalicen el aborto, que legalicen el aborto, que legalicen el que eso no es vida, eso no es vida. Y ahí es cuando uno dice, qué irónico. Un animal vale más que una vida humana. Y se supone que si somos coherentes, tenemos que defender los tres. Tiene que haber una defensa de los tres. Pero entonces, lo que está pasando en la sociedad es eso. A lo bueno se está llamando malo y a lo malo bueno. El aborto ahora es bueno. Sí, el aborto es bueno. Eso es lo que nos está vendiendo esta sociedad. Y así 1000 formas de pensar, 1000 formas de actuar, que si usted y yo no le hacemos caso a la Biblia, nos van a permear. Lo van a llevar a uno a pensar que está en lo correcto. Por eso, si yo quiero tener la mente renovada, la mente de Cristo, no me puedo conformar a la forma de pensar de este siglo. Su forma de pensar debe ser siempre cristocéntrica, bibliocéntrica. Nuestra forma de pensar debe ser así. Sencillamente. Y así se le está llamando a 1000 cosas malas, buenas. En España, y es el modelo que están buscando hace rato implementar en Colombia, se le dice a los niños, al niño no se le puede interferir en su sexualidad, sino que se le dice al niño, usted no sabe si es heterosexual u homosexual. Usted no sabe. Tú lo que debes hacer es probar. Y cuando seas mayor de edad, decides qué eres. Si te gustan los hombres o te gustan las mujeres. Así es el modelo educativo ahorita en España y en otras naciones. Prueba, disfruta, decide. Que tu papá te va a decir que a ti te gustan las mujeres porque eres hombre, no lo puede hacer. No lo puede hacer tu papá. Tú tienes que disfrutar, mirar por un lado o el otro y ahí sí te decides. Y se le llama a eso una sociedad moderna, y se le llama a eso una libertad en el pensamiento, y se le llama a eso brindarle autonomía al joven. Y dice, ¿cómo pueden llamar a lo malo bueno? ¿Cómo pueden decir que se está llegando a una sociedad ideal cuando una sociedad hace eso? Entonces la sociedad nos va a permear con 1000 cosas a usted y a mí. Y nos viene permeando hace tiempo con 1000 cosas. Y usted va a encontrarse gente, compañeros de trabajo, con 1000 cosas. Y tarde o temprano esas 1000 cosas que hacen sus compañeros de trabajo, usted y yo las vamos a ver normales. Y tal vez vamos a ceder a hacerlas. Si usted ve que todos mis compañeros de trabajo tienen cuento con una compañera de trabajo. Todos tienen algo. Todos tienen cuento entre ellos. Todos cuando sale todo el mundo a rumbear, todo el mundo rumbean entre ellos y tienen cuentos entre ellos esa noche. Y uno empieza a decir, pues eso es normal. Y empieza a ver lo normal. Y al ver lo normal, ya estoy a un paso de hacerlo también. Porque esta sociedad nos quiere bajar el estándar de moralidad para que todo sea permisivo y todo sea lícito. Y si usted y yo vamos a tener una mente renovada, como es una mente de Cristo, no nos podemos conformar a las corrientes de este siglo. No nos podemos conformar a las corrientes de este siglo. Y yo no le digo que sea un ultraconservador de derecha, anticuado, retrógrado. No. No, porque estaría aún detrás. Antes, un pastor que se subiera a un púlpito como yo estoy vestido, sin una corbata, sin un saco, ese pastor estaba
en pecado, estaba pecando, ¿cómo se atreve a subirse a un púlpito así? No, pero le digo, no es que seamos ultraconservadores e incambiables, tenemos que ir cambiando. Tal vez en 5 años va a estar de moda tener un moño así grande, gigante en la cabeza. Y tal vez un día yo va a llegar así, o usted dice va a llegar con el moño gigante. La sociedad cambia, pero nuestro estándar de moralidad no puede cambiar. Que va a estar de moda zapatos rojos para un traje formal, que esté de moda. Listo, póngaselo si le gusta, claro. Pero su estándar de moralidad no puede cambiar por las corrientes de este mundo. Mi estándar de moralidad, mi forma de pensar no puede cambiar por las corrientes de este mundo. Amén. Pero usted y yo como iglesia también tenemos que cambiar en ciertas cosas que nos faltan en la moralidad. Usted y yo como iglesia tenemos que movernos aún en cosas que a veces somos muy discurseros y poco accionarios. Y aún como iglesia, pocas veces escuchamos que nos prediquen acerca de la adopción. Y usted como iglesia, sí, hay miles de niños en el bienestar familiar. Señor, envíales un papito, una mamita. Pero si usted como iglesia, tal vez usted, aquí los que están aquí tal vez dirán, no, yo ya pasé por esa edad. Pero si usted y yo como iglesia podemos hacer eso, adoptemos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en esas cosas, en las cosas buenas. La adopción tiene que ser algo ideal para todos nosotros. Si Dios me permite, después que tenga 2, 3 chicuelos, el cuarto es adoptado. Porque tenemos que cambiar nuestras formas de pensar en lo bueno, en renovarnos, en ser más accionarios, en participar más en esta sociedad. Pero la moralidad jamás cambia. Diga, mi moralidad jamás cambia. Mi moralidad cristiana, bíblica, jamás cambia. Este mundo no nos puede cambiar nuestro estándar de moralidad. ¿Y por qué le predico esto? Tal vez no es llamativo, pero le digo, vienen años difíciles. Y cada día la época va a ser más complicada. Ay, pastor, que usted está profetizando que va a ganar Petro. Yo no sé, y gana Petro, y gana Duque, yo no sé. No estoy hablando de política. Sé que esta sociedad cada día va a ser más difícil. Criar hijos en esta sociedad va a ser muy duro. Entonces, que esta sociedad no nos cambie nuestro estándar de moralidad. Entonces, lo primero para tener la mente de Cristo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para renovar mi mente? Necesito no acostumbrarme a las corrientes de este mundo. No imitar la forma de pensamiento de este mundo. Amén. Lo segundo que dice Romanos 2, que hay que hacer para tener esa mente renovada, esa mente de Cristo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dejen transformarse, está diciendo la palabra. Y eso implica que usted y yo le permitamos a Cristo. 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y se supone que hay una transformación cuando usted y yo conocemos de Dios. Algo en mí ha sido transformado. Algo en mí ha empezado a ser transformado. Pero resulta y pasa que hay un área en mi vida que no se transforma en ese momento. Cuando dice ese versículo, nueva criatura es, mi espíritu fue hecho nuevo. Pero mi alma sigue siendo la misma alma de siempre. Felipe, en sus emociones, en su forma de pensar, en su voluntad, en sus decisiones, sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el reto? Cambiar mi manera de pensar. Y la Biblia usa para la palabra cambiar la manera de pensar la misma palabra para arrepentimiento, que es la palabra metanoia. La misma palabra de cuando la Biblia dice arrepiéntanse, metanoia es la misma palabra para cambiar el pensamiento. Porque metanoia significa eso. Cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de vivir. Usted y yo necesitamos ser cambiados. Y está diciendo, ¿quieres tener la mente de Cristo?
Déjate ser transformado. Sé transformado. Está diciendo Romanos. ¿Quieres tener la mente de Cristo? Déjate transformar. Sé renovado. Sé transformado. Y para eso tengo que permitir que venga a mí un cambio en esa manera de pensar. Una metanoia. ¿Y cómo se hace la metanoia? ¿Cómo se hace ese cambio en manera de pensar? Filipenses 4:8, por favor. Filipenses 4. Filipenses 4, por favor. Leamos desde el 7. Amén. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Para tener esa mente de Cristo que Dios me está llamando a tener, para tener esa mente, tengo, 1, no conformarme a la forma de pensar de este siglo. 2, tengo que dejarme transformar. ¿Y cómo me dejo transformar? Transformando, dándole metanoia a mi pensamiento. ¿Y cómo entonces transformo mi pensamiento? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Sus pensamientos y mis pensamientos tienen que empezar a cambiar. Y mis pensamientos y sus pensamientos tienen que tener un filtro. Y este versículo, hágalo una premisa en su vida. Que este sea el filtro para todo pensamiento en usted. Todo lo que usted y yo podamos pensar esté bajo este filtro. ¿Es verdadero lo que estoy pensando? Ah, bueno. ¿Es honesto? Ah, bueno. ¿Es justo? Ah, bueno. ¿Es puro? Ah, bueno. ¿Es amable? Ah, bueno. ¿Es de buen nombre? ¿Tiene virtud? ¿Es digno de alabanza? Pienso esas cosas. Tenemos que aprender a cambiar nuestros pensamientos. Porque en los pensamientos está la victoria y en la derrota. En los pensamientos está la acción a muchas cosas. Usted y yo hacemos cosas porque pensamos antes lo que iba a hacer. Por eso el resultado de todo lo que yo hago en mi vida está originado acá, en mis pensamientos. Y si yo permito pensamientos de todo tipo, y hay algunos que seremos más malos que otros, más crueles que otros, por la mente pues, se nos pasan cosas terribles, ¿no? ¿Quién no se imaginaba, ay, él es mi esposo, se lo llevó el buzo? Esas cosas. Tenemos pensamientos terribles y la Biblia quiere que renovemos nuestra mente, que cambiemos nuestro pensamiento. Y por eso, cada vez que todo pensamiento se le venga, y yo me esfuerzo a hacer este ejercicio, cada vez que se me viene algo y yo me voy, me leo y me englobo, ya, léelo, yo aterrizo. Bueno, Felipe, esto es puro, esto es amable, esto es verdadero, esto es honesto, esto es digno de alabanza lo que estás pensando. No. Corte, hasta ahí le llegue la imaginación. Hasta ahí le llega, Felipe. Este debe ser el filtro de sus pensamientos. Filipenses 4:8. Debe ser el filtro de nuestros pensamientos. Cuando yo le aprendo a poner filtro a mis pensamientos y lo empiezo a hacer recurrentemente, eso se vuelve un hábito. Se vuelve una disciplina. Al principio usted va a decir, ay, pensé cosas malas y vea, todo lo que pensé hoy, no hay virtud alguna en eso, como dice Filipenses 4:8. Ah, qué pesar, fallé. Pero si usted y yo nos esforzamos, el pensamiento que estoy teniendo, no es honesto, no es digno de alabanza, no es virtuoso. Empiezo a hacer ese filtro constantemente, se me va a volver un hábito, se me va a volver una disciplina, se me va a volver algo de mi acción diaria. Y voy a empezar a tener control sobre mis pensamientos. Porque ahí está el problema. ¿Quién controla nuestros pensamientos?
En su pensamiento le dicen que está gorda, su pensamiento le dice que está fea, su pensamiento le dice que está viejo, su pensamiento le dice que está arruinado, su pensamiento le dice que no sirve para nada, su pensamiento le dice mil cosas, que de esta no sale, su pensamiento le dice muchas cosas. Su pensamiento dice que sus hijos van mal, su pensamiento le dice que su matrimonio no va a salir adelante y así. El pensamiento nos dice cosas. Entonces, necesitamos aprender a ponerle rienda a nuestro pensamiento, porque ahí está la victoria. Y para eso tengo que ponerle un filtro. Filtre sus pensamientos, filtremos nuestros pensamientos. ¿Cómo yo puedo filtrar mis pensamientos? Aplique Filipenses 4:8 siempre, todos los días. Esfuércese a que Filipenses 4:8 sea parte de su forma de pensar. Y empezará a renovarse su mente y mi mente. Y entonces empezaré a tener la mente de Cristo. Amén. Tercero, ¿qué provoca todo esto? Tener la mente de Cristo. Vimos que para tener la mente de Cristo, dice Romanos 12:2, necesito no conformarme a este ciclo, no conformarme a la forma de pensar de este siglo, de este tiempo. Segundo, debo dejarme ser transformado en la renovación de mi entendimiento. Y eso provoca, esas dos cosas provocan algo en usted y en mí. ¿Está en Romanos 12:2? ¿Está en Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo. Listo, no conformar mi pensamiento a lo que habla este siglo. Sino que debo hacer, transformar mi forma de pensar, mi entendimiento. Debo transformar esa forma de pensar a través de una metanoia, a través de usar ese filtro de Filipenses. Y dice tercero, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí nos pone un estándar difícil. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Pero sinceramente, y acá hablando entre nos, muchas veces para usted y para mí, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Que ahí es donde está el complique muchas veces. La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Ay, qué rico. Me voy a quedar solo, mis amigos se fueron de rumba, mis amigos están, como disfrutan acá. Oh, pero hago tu voluntad. ¿Cuánto disfruto? ¿Será? Vea que la voluntad de Dios no siempre es buena, agradable y perfecta. Pero cuando usted y yo empezamos a vivir esto, esa renovación del entendimiento, esa renovación de la mente, a través de no conformarme a este siglo, a través de hacerle ese filtro a mis pensamientos, la voluntad de Dios sí empieza a ser buena, agradable y perfecta. Cuando para ti y para mí la voluntad de Dios es aburridora, cuando la voluntad de Dios dice, uy, no, toca, ay Dios sí que pide cosas, cuando usted y yo no nos agradamos en hacer la voluntad de Dios, es una señal de que mi mente no está renovada. Porque cuando una mente empieza a ser renovada, la voluntad de Dios empieza a ser buena, agradable y perfecta. Para mí, antes que me dijeran orar, ay Dios mío, yo imaginaba y arrancaba, mi mamá me decía, hijo, venga y oremos. Y yo, no, me va a coger una hora ahí que la escuche, Dios mío, la hora más larga del planeta Tierra. Y ay, no. Pero Dios empezó a renovar mi forma de pensar. Empezó a establecerse ese filtro en mis pensamientos. Y ahora me gusta orar y me disfruto orar y encierro orar y no le digo que soy el que oro más que quién sabe qué. No, pero orar lo disfruto. Me deleito orando. Digo, ¿cómo he cambiado? Carachas, ¿será que o me estoy haciendo viejo o algo pasa? Pero disfruto orar. Disfruto hacer eso. Y he entendido que mi mente, Dios la ha ido renovando. Dios ha ido renovando mi forma de pensar. Y cuando se empieza a renovar, la voluntad de Dios empieza a ser agradable.
A veces uno dice, uy, soy hipócritas, porque hay gente que uno ve que como que sonríe porque, ay, fue tan rico el ayuno, me siento tan feliz. Y uno dice, uy. Yo antes pensaba que había gente así que, uy, no, hipócritas, como no, pues qué, ay, no, me venden eso como rico. Pero cuando Dios empieza a transformar la mente, sí, es rico. Es rico, uno empieza a disfrutar, hacer la voluntad de Dios. Uno empieza a disfrutar, vivir la voluntad de Dios. Y uno empieza, uy, estuvo bueno el ayuno. La palabra me gustó. Esa predicación. Y uno empieza a disfrutar muchas cosas de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Porque mi mente ha estado renovándose. Pero si tu mente o mi mente no se ha estado renovando, ahí tengo el indicador claro que me dice que aún nada ha pasado en mí. Si todavía no me gozo en la voluntad de Dios, si todavía no siento ese agrado por las cosas de Dios, si de verdad yo todavía no veo la voluntad de Dios como buena, agradable o perfecta, es porque me falta renovar mi entendimiento. Hace falta renovar mi mente para que tener esa mente de Cristo. Todavía sigo siendo influenciado por los pensamientos, la forma de pensar de este mundo. Todavía mis pensamientos son de 1000 cosas buenas y malas. Todavía no he hecho metanoia en mi forma de pensar. Necesitamos que la voluntad de Dios sea agradable para nosotros. Y le aseguro que la voluntad de Dios no va a ser agradable para usted nunca, hasta que empiece a renovar su entendimiento. Hasta que empiece a dejar que Dios cambie esa forma de pensar. Y Dios lo empieza a hacer. Uno no tiene que obligarse, uno no tiene que dejar que le impongan un paradigma. No, Dios empieza a cambiar la forma de pensar de uno de una manera impresionante. En el siglo I y en el siglo II, que fueron siglos de persecución de la iglesia, para los romanos les aterraba algo: el nivel de adoctrinamiento. Ellos le llamaban así, el nivel de adoctrinamiento de los cristianos, porque los romanos veían que ellos podían tirar a un padre de familia con toda su familia, sus niños, al Coliseo romano y soltar leones. Y les decían, se los van a devorar estos leones hambrientos, usted y a sus hijos. Niega a Jesús, diga que Jesús es mentiras. Y el padre de familia, los cristianos que tiraban allá al Coliseo, decían, no negamos a Jesús. Y por más que le soltaban leones y por más que el león se les tiraba, imagínense la escena tan terrible. Un padre ver que un león está devorando a su hijo y que la única condición para detener esa masacre es que niegue a Cristo. Y esos padres, esos cristianos, esos jóvenes cristianos, niños cristianos, no negaban a Cristo. Eso empezó a hacer algo en el Imperio Romano que los sorprendía. Decían, esta gente tiene un nivel de adoctrinamiento tremendo. Y ellos indagaban qué hacían ellos, porque ellos querían replicar ese modelo para que la gente se volviera romanista a toda costa. Ese nivel de fidelidad tan impresionante que ellos veían en los cristianos. Y no pudieron porque no entendían que no era un adoctrinamiento, era que Dios mismo había cambiado la forma de pensar de aquellos creyentes. Había cambiado su forma de ver la vida. Dios mismo, no era un adoctrinamiento, no era unos pasos, no era algo que se les imponía, sino que Dios mismo había cambiado eso. Y por eso podían tirarlos a un coliseo lleno de leones, o podían empalarlos, o podían hacer antorchas humanas como hacían los romanos, pero ellos no negaban a Cristo. Una mente renovada va a producir cristianos fieles. Una mente renovada va a hacer que tú y yo nos agrademos en hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que renovar nuestra mente. O si no, siempre la voluntad de Dios no nos va a ser agradable. Y si usted hoy un día, si usted ahí donde está sentado, donde nos está escuchando, si usted dice, ay, me cuesta hacer la voluntad de Dios, no me parece tan chévere hacer la voluntad de Dios, hay cosas que Dios quiere que yo haga, pero no, de verdad no me nacen, no me fluyen, es porque Dios está esperando que permitas que Él renueve tu mente. Dios está esperando renovar tu mente. Y para renovarla, no me puedo conformar a la forma de pensar de este siglo.
No puedo dejar que toda cuanta idea que salga permee mi pensamiento de esa época, al punto que llegaré a llamar a lo bueno malo y lo malo bueno. Y lo segundo, dejar que Dios empiece a controlar mis pensamientos, a cambiar mis pensamientos, a que si yo digo, tengo un pensamiento, tengo rabia con una persona y quiero que le pase cosas malas, yo empezar a decir, no, ese pensamiento no es puro, no es agradable, no hay virtud en ello, no es digno de alabanza. No voy a permitir ese pensamiento en mí. Y empiezo a hacer ese filtro que les mencioné en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Empiezo a filtrar mis pensamientos. Voy a empezar a ser renovado. Voy a empezar a tener la mente de Cristo. Y voy a empezar a agradarme en hacer la voluntad de Dios. Y les digo, ahí está el éxito del cristianismo. Mientras que tú y yo no experimentemos eso, el cristianismo va a ser carga, va a ser aburrido. El cristianismo va a ser una cosa pesada. Pero si tú y yo permitimos que Dios haga eso, nos vamos a gozar en Dios, nos vamos a agradar en Dios. Vamos a disfrutar de hacer la voluntad de Dios. Nos vamos a enamorar de Dios y realmente vamos a ver ese Dios vivo. Necesitamos experimentar ese Dios vivo. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos no conformarnos a este siglo. Amén. Le pido que cierre sus ojos ahí donde está. Y que le clame a Dios ahí, que le ayude a renovar su entendimiento, su pensamiento. Que le ayude a renovar su manera de pensar. Todos necesitamos que Dios siga renovando nuestra manera de pensar. Que no nos la renueve un hombre. Que mi forma de pensar no me la renueve lo que dicen los demás, sino que sea Dios mismo. Dios mismo renovando mi forma de pensar. Señor, mis pensamientos, Dios, es una batalla que libro a diario. Mis pensamientos es donde inicia ese impulso por pecar. Mis pensamientos es donde inicia ese deseo por hacer lo malo. En mis pensamientos, Dios, es donde me impulso a hacer cosas. A veces inclusive cuando grito a alguien, pienso que le voy a gritar. Y en mis pensamientos maquino rabia, maquino enojo. Mis pensamientos, Señor, necesito que se renueven. Necesito que cambies mi manera de pensar. Necesito que me ayudes a que tu voluntad sea agradable para mi vida. Necesito, Dios, que vengas y permitas que todo en mi ser, mi forma de pensar sea renovada. No por lo que me enseña alguien, no por lo que me va a imponer alguien, sino que tú mismo empieces a cambiar cada pensamiento en mí. Necesito que renueves mi forma de pensar, Dios. Necesito que renueves mis pensamientos. Renueva toda mi forma de pensar. Que todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza, en eso sea lo que yo piense. Que yo piense en esas cosas buenas. Que yo piense en esas cosas agradables. Que si por mi mente pasan pensamientos de odio, de rencor, de resentimiento, de soledad, de tristeza, de amargura, de rechazo, de derrota, de frustración, si por mi mente pasan esos pensamientos, yo no les dé cabida, yo no les acepte, sino que los cambie por pensamientos virtuosos, pensamientos amables, pensamientos puros, pensamientos de alabanza. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Ayúdanos, Dios, a no dejarnos permear por la forma de pensar de este mundo, a no dejarme permear por el comportamiento, Dios, de los que me rodean, de esa forma de pensar tal vez de los compañeros de trabajo, de los amigos, de otros familiares, Señor, que yo no me deje permear por esa forma de pensar,
de lo que me muestra la televisión, de lo que me marcan las redes. Que mi forma de pensar sea acorde a tu palabra, sea acorde a lo bueno, a lo amable, a lo puro, a lo virtuoso. Renueva nuestra forma de pensar, Señor. Que tu voluntad sea agradable, que tu voluntad sea muy agradable, que tu voluntad produzca en mí gozo, agrado. Pídele donde estás ahí, Señor, ayúdame a cambiar mi forma de pensar. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Mientras que no cambiemos nuestra forma de pensar, vamos a vivir en derrota. Mientras que no cambies esa forma de pensar, tu matrimonio, tu familia no verá victoria. Mientras que no cambies esa forma de pensar, será difícil criar y guiar a tus hijos. Mientras que no cambies la forma de pensar, no tendrás éxito en la economía, no tendrás éxito en lo que haces. Mientras que no cambies tu forma de pensar, no vas a ver a Dios. Dios quiere mostrarse como ese Padre poderoso, como ese Dios que escucha tus oraciones, como ese Dios que te contesta, como ese Dios que te responde, como ese Dios que te quiere ayudar, como ese Dios que te bendice. Pero necesitas cambiar tu forma de pensar. Necesitas cambiar esa forma en que miras la vida. Aún en la forma en que miras a Dios necesitas cambiarla. A veces miramos a Dios solamente por interés. Cuando estoy emproblemado lo busco, cuando lo necesito lo llamo, pero cuando ya pasa la tormenta me alejo. A veces buscamos a Dios para que sea un Dios bombero, que solamente esté y sea llamado para que apague los incendios de mi vida. A veces tenemos una forma de pensar de que vemos a Dios como el que va a amargar mis sueños, como el que quiere que cambie mis metas. Y esas formas de pensar están erradas. Necesitas renovar tu entendimiento y tu forma de pensar para poder ver a ese Dios de poder, ese Dios de amor, ese Dios que hace grandes cosas con tu vida, con tu familia. Por eso pídele en este momento: Señor, ayúdame a cambiar mi forma de pensar. Ayúdame, Dios, a transformarla. Y si tú luchas con pecados, y si dices: yo tengo un pecado que no he podido dejar, tengo un pecado que recurrentemente caigo, también es porque no has renovado tu forma de pensar. Le das cabida a ese pecado en tu mente, permites que ese pecado ronde tu mente, que ese pensamiento gire y gire en tu mente constantemente. Renueva tu forma de pensar, no le des cabida. Que si llega la tentación, no le des cabida en tu mente, porque así, si has tenido en tu mente, te va a llevar directo a accionar, a pecar, a actuar. Señor, ayúdanos a cambiar la forma de pensar, a verte como ese Dios bueno, a verte como ese Dios amoroso, a verte como ese Dios santo, a verte como ese Dios que me quiere bendecir, a verte como ese Dios que es el que me ayuda, me defiende, a verte como ese Dios que siempre está dispuesto para mí, a verte como ese Dios que quiere lo mejor para mi vida. Renueva nuestro pensamiento. Renueva nuestro pensamiento, Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cambia mi forma de pensar. Cambia mi forma de pensar, de no ver un culto, una reunión como esta, Señor, como un acto religioso que tengo que ir a cumplir, sino como yo vea el tiempo en que me encuentro contigo. Que pueda ver cada domingo, cada jueves, cada vez que hay una reunión en la iglesia, como un tiempo en el que me puedo encontrar contigo, Señor, y no como el acto litúrgico religioso que cumplo semana tras semana. Renueva nuestra mente en eso, Señor. Renuévala, te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Y ahí donde usted está con sus ojos cerrados, le pido que audiblemente, pero que se escuche solamente usted. No tiene por qué escuchar a la persona que está al lado suyo. Usted le puede entregar a Dios todos esos pensamientos que le afectan, que están mal. Que si usted tiene pensamientos de frustración y que lo hacen sentir frustrado, y que esos pensamientos lo llevan a pensar que usted es frustrado, dígale: Señor, yo te entrego esa frustración. Si usted tiene pensamientos de derrota y se ve como un derrotado y piensa que va a tener derrota, si usted tiene pensamientos de traición, que a cada rato piensa que lo van a traicionar y que constantemente le pueden traicionar, entréguele esos pensamientos a Dios. Si usted tiene pensamientos de tristeza, de odio, de rencor, entréguele esos pensamientos. Es tiempo ideal para que tú le entregues esa forma de pensar a Dios. Es el tiempo ideal para que le entregues cada pensamiento. Si tú solamente piensas en que a cada rato que le van a pasar cosas malas a tus hijos, entrégale esa forma de pensar a Dios. Si tú piensas que nadie te quiere, entrégale esa forma de pensar a Dios. Si tú piensas que te va a ir mal en la vida, entrégale eso a Dios. Entrégale todo pensamiento, toda forma de pensar que tú sabes que no está bien, que tú sabes que no está de acuerdo al filtro de lo que la Biblia dice. Si tú piensas que estás sin esperanza, si tú piensas que no van a pasar cosas buenas, si tú piensas que ya tu tiempo se acabó, si tú piensas que ya tu hogar va a ser siempre así, si tú piensas que tú solamente va a haber derrota en cada área de tu vida, entrégale esos pensamientos a Dios. No puedes seguir así, no puedes aún salir de este lugar siguiendo con esa forma de pensar. Dile: Señor, mira, muchas veces pasan pensamientos de tristeza en mi vida, pasan pensamientos de muerte, pasan pensamientos de dolor, pasan pensamientos de frustración, pasan pensamientos que yo sé que están mal. Yo sé que no son coherentes a lo que tu palabra dice, a lo amable, a lo virtuoso, a lo bueno, a lo que es digno de alabanza. Yo sé que esos pensamientos no están bien. Yo te los entrego, Señor, te los entrego. Toma esos pensamientos, tómalos, Señor. Son tuyos, renuncio a ellos. Dígale: Señor, renuncio a ellos. Si tienes pensamientos constantemente pecaminosos, ya sea de lascivia, de lujuria, pensamientos de hacer mal, dígale: Señor, te entrego esos pensamientos. Te los entrego, son tuyos. Hoy renuncio a esos pensamientos. Hoy renuncio a esa forma de pensar. Hoy renuncio a esa forma que me quiere marcar el mundo, a esa forma de pensar que me quiere marcar la sociedad. Hoy renuncio. Hoy renuncio a esos pensamientos que me dicen que no va a haber cambio para mi vida, para mi familia. Yo renuncio a esos pensamientos. Yo renuncio a todo pensamiento que es contrario a la fe de Dios, que es contrario a lo que creo. Yo renuncio a ese pensamiento en el nombre de Jesús. A ese pensamiento que me dice que Dios no me ama, que Dios está enojado conmigo, que Dios nunca hace nada por mí. Yo renuncio a ese pensamiento en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos, Señor, a esos pensamientos. Hoy renunciamos a esa forma de pensar. Hoy renunciamos y te pedimos: renueva nuestra mente. Renuévanos, Señor. Renuévanos, Dios. Renueva nuestra forma de pensar con tu palabra. Renuévala. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.